Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo aplicar este tipo de arte para proyectos o para en campañas publicitarias. Vamos a concentrarnos básicamente en lo que sería un fondo en degradado, lo que es una iluminación correcta y cómo crear entornos que sean plausibles para proyectos de acabado más profesional. Para este tutorial lo que voy a hacer es que voy a apoyarme con Blender Kit y voy a importar también un par de archivos. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes los puedan descargar. Y entonces también aprenderemos a cómo crear estos entornos, tanto así como si fueran acabados así de texturas semi-realistas. Vamos a aprender a cómo apoyarnos con lo que es la textura del entorno y también utilizar como notas también lo que sería una iluminación para crear ese contexto más detallado. Obviamente también aprendiendo a usar lo que sería tanto la cámara. Vemos que aquí tengo el desenfoque de la cámara y también una que otra animación de entorno usando tanto cáusticas como refractancia. Bien, para crear nuestro primer archivo, nuestra primer parte del tutorial, lo que voy a hacer es que me voy a enfocar primero que nada en lo que sería crear un plano. Hay dos formas para nosotros crear lo que sería un entorno para una pauta. Primero lo que sería usando un plano o una superficie donde se va a crear el contexto, ya sea pulido como vimos anteriormente o dejando el producto sobre una superficie plana. En este caso voy a comenzar primero con lo que es la parte plana y luego iremos viendo otros tipos de conceptos. Y entonces aquí con Blender Kit voy a escribir lo que sería, por ejemplo, en inglés, ya que estaría en inglés. Voy a escribir lo que sería, por ejemplo, la palabra lo que sería la palabra cosmético, de esta manera. Y veremos que aquí nos salen cosméticos, obviamente algunos con un candadito, es decir, utiliza lo que sería la cuenta premium de pago. Y en este caso voy a darle aquí donde dice Free First, que entonces colocaría los cosméticos o los elementos que son de trabajo gratuito. En este caso, uno de los ejemplos, utilicé lo que sería esta crema que tengo de este lado. Y voy a darle un dice importar y veremos que aquí tengo mi producto sobre nuestro plano. Vemos lo que tiene una caja y vemos que tiene el producto a un lado. Voy a borrar lo que sería la caja y voy a escalar un poquito lo que es este producto, más o menos de esta manera. Voy a colocarlo un poquito más en el fondo, un poquito más en el centro, tal vez de esta forma. Y si me voy a Material Preview, veremos que las texturas ya están trabajando sobre la superficie, ¿no? Vemos que aquí está la etiqueta o la marca del producto y vemos el contenido que es la crema y la tapa. Bien, una forma para nosotros empezar a trabajar con el contexto de iluminación de degradado sería ir viendo lo que sería en un motor en Cycles. Voy a cambiar esto a Render. Y el fondo podría cambiarlo con un degradado. Por ejemplo, voy a abrir una nueva ventana donde dice Shader Editor y donde dice World. Veremos que nos salen los dos nodos de siempre, tanto el nodo de salida como lo que es el nodo del background, y donde aquí yo puedo cambiar lo que es el fondo, ¿no? El fondo del entorno de esta manera. Yo por mi parte, yo no voy a dejarlo con un color sólido, sino que voy a colocar lo que sería un gradient texture y lo que sería un color RAM. Ups, coloqué mal, un color RAM. De esta manera coloco el color RAM y él dice factor a gradient texture y ya entonces si yo alejo esto veré que ya tengo el gradiente aplicado. Vemos que aquí está la división de lo que sería nuestro nodo que veo de este lado, tanto de esta forma como de esta. Para nosotros apoyarnos de forma correcta en este nodo, lo ideal obviamente es colocar lo que sería la cámara. Voy a crear la cámara y voy a alejar un poquito, más o menos de esta forma, para poder ver o poder previsualizar de forma correcta nuestra iluminación. Podemos ver obviamente que el programa interpreta que el Color Ramp funciona como un emisor de luz, obviamente con su definición tanto del tono negro, que en este caso lo tengo de esta manera,
como obviamente de la parte blanca. Para nosotros darle unas coordenadas más precisas, voy a apretar Control T para poder entonces colocar mis dos nodos de textura o de mapeado de esta forma en general, justamente ahí. Una vez que ya tenga ya mi cámara establecida con la superficie, voy entonces a escalar mi plano para que no haya superficies vacías dentro de mi render, y le voy a dar donde dice Render Region o renderizar solo el entorno de la cámara de esta forma. Bien, ya que esto va a ser un post para redes sociales, por lo general para este tipo de post se trabaja con un milimetraje de cámara mucho más grande que 50 milímetros. Se puede trabajar con 145 milímetros de esta forma, porque así evitamos que la perspectiva se fuerce al fondo. Vemos que el fondo antes estaba casi junto, ahora está casi hasta mucho más lejos todavía, porque se interpreta como una especie de zoom de la cámara. Y entonces voy a girar y le voy a dar una redimensión 1080 por 1350, como un post de 3x4 para redes sociales, y voy a acercar un poquito más o menos de esta manera. Ahora, la superficie yo no quiero que sea un blanco mate, quiero que sea un tono más pulido, así que le voy a seleccionar el material que ya viene por defecto dentro del programa, o creamos un nuevo material, y a este le voy a dar un metálico y un roughness más marcado, algo como esto. Ahora podemos ver que tanto la superficie está pulida y podemos ver nuestro producto de cierta forma reflejado en la superficie, y vemos el producto que tiene su iluminación desde la parte lateral más clara del color ramp. Bien, entonces ahora para nosotros crear la iluminación parcial que vimos en el primer ejemplo, que estamos viendo ahorita mismo en pantalla, lo que voy a hacer es que voy a girar el entorno del mapa HDRI. Para eso voy a dejar visible lo que es el campo de la cámara, y aquí me voy aquí donde dice en 3D, en la parte que es la visualización del 3D, me voy a ir a donde dice World, de esta manera, donde dejé el nodo del Color Ramp. Y entonces aquí iremos girándolo. Voy a colocar en renderizar aquí nuevamente igualmente, de esta manera. Vemos que aquí tengo este lado. Ahora voy a girarlo en el eje de Z, porque recordemos que el eje de Z es donde está nuestro nodo del gradiente, de esta forma. Y podemos ver que si yo voy girando Color Ramp, también la iluminación se va interpretando en ese ángulo. De esta manera podemos ver que ahora en efecto ya tengo la iluminación como transversal a esa dinámica. Esto obviamente todavía está muy degradado. Vemos que hay un barrido bastante grande tanto del lado claro como del lado oscuro, así que eso nosotros podemos ir modificándolo con el nodo de Color Ramp de esta forma. Vamos a ir haciéndolo de forma manual, más o menos así. Vamos a ir corriendo la parte más clara hacia la izquierda, tal vez más. Podemos ver que en efecto la parte blanca está empezando a predominar dentro del área. Tal vez si dejamos el tono negro un poco más ancho, un poco más, casi al límite. Y aquí tendríamos lo que sería entonces ya una división más aguda o más notoria tanto del tono claro como del tono oscuro. Ahora bien, esto se interpreta como que esta parte del nodo de generar está aplicado al nodo de vector. Si esto lo aplico en Object, la cosa quedaría exactamente igual, porque al final de cuentas se interpreta como un entorno de un mapa HDRI, por así decirlo. Otra forma más sencilla de hacerlo sería, por ejemplo, yo voy a desconectar esto y esto lo voy a dejar un tono en negro. Sería aplicar lo que sería un plano con ese Color Ramp aplicable. Voy a darle Control A, donde dice plano. Voy a colocar más o menos aquí por encima. Voy a previsualizar nuestro material. Y esto lo voy a cambiar a Object. Recuerden siempre ir guardando los archivos que vayan creando. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y voy a crear un nuevo material.
Este nodo lo voy a borrar y voy a colocar un nodo de emission. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro color del entorno. Voy a colocar un gradient texture y un color ramp. Y voy a seleccionar tanto en factor, en color a color y de emission a surface. Y veremos que aquí ya tengo ya mi plano con el color ramp ya aplicado. Entonces nosotros podemos modificar, como podemos ver, podemos modificar ese color ramp de esta manera. Y esto obviamente yo lo puedo estirar e ir moviendo para que quede más o menos con una iluminación más acorde. Obviamente si yo quiero que mi iluminación atraviese lo que sería la mitad del plano, voy a rotarlo un poco de esta forma y voy a moverlo un poco hacia atrás para que más o menos cree esa dinámica. Tal vez lo roto un valor de 180 grados, un poquito más para atrás. Recordemos que la iluminación está de cierta forma forzada. Voy a moverlo y lo voy a estirar de esta manera más o menos. Con el gradient texture puedo ir modificando que ese pulido no se note tanto. Y la fuerza de la iluminación lo puedo subir a 3, por ejemplo, de esta manera. Algo más o menos así. Recuerden que la iluminación viene por arriba. De esta forma creo que queda bien. Queda justamente de esta manera. Y ya tendríamos una iluminación completa tanto de un tono claro como hacia un tono oscuro. Esto obviamente con la superficie podemos ir jugando con ese detalle. Puedo darle una rugosidad más marcada y esto lo puedo ir moviendo más o menos a que funcione de esta manera. Puedo ir jugando que vaya un poco más atrás, tal vez, y más grande quizá. Y quedaría una iluminación así como conceptual, como que la mitad del objeto está atravesando parte de lo que sería la iluminación de la superficie. Esto recuerden, siempre podemos ir moviéndolo, podemos ir estirándolo. Si ustedes quieren hacer que crezca de forma más correcta, les recomiendo que lo vuelvan a la rotación original y lo estiren lo suficiente y lo vuelvan nuevamente a rotar para ir entonces jugando con ese efecto, ¿no? De esta manera. Tal vez lo roto 180 grados. Y de esta manera tendríamos pues una iluminación mucho más controlada que una iluminación utilizando pues elementos de lo que sería la luz, ¿no? De esta manera. Y este sería entonces ya el primer concepto. Si yo oculto por ejemplo el plano, veo que la iluminación no se retroalimenta o no hay reflectancia, y yo por lo general prefiero que tenga un plano mucho más normativo. Bien, vamos a utilizar ahora un segundo ejemplo. Voy a crear otra vez un archivo nuevo. Voy entonces a crear un plano. Vamos a aplicar ahora el que sería el que utilicé como portada del tutorial. Y para eso lo que voy a hacer es que me voy a ir a donde dice Material Preview. Y voy a crear ese efecto como de onda, ¿no? Que se utilizó para el ejemplo. En este caso me voy aquí donde dice en Shader Editor. Y voy a colocar un nodo que se llama Wave Texture de esta manera. Y lo voy a conectar en BOM y de Factor a Hake de esta forma. Voy a colocar este valor en un metal en 1 para que tenga la reflectancia mucho más marcada y mucho más marcada. Esperamos a que se aplique. Y la rugosidad la voy a bajar bastante, más o menos de esta forma. Ahora me voy aquí donde dice Rings y voy a pasar esto a Y, para que cree como varios círculos que vayan surgiendo desde el centro de nuestro plano. No, creo que es en Z.
De esta manera quedaría así más o menos. Y voy a apretar Control T en el nodo de Wave Texture. Y voy a dejar este nodo en objeto para que se escale en base a la forma de nuestro objeto de forma más correcta. Ok, una vez que ya tengamos nuestro wave, yo en este caso lo voy a reducir la escala más o menos así. Sí, creo que así funciona bien. Y la fuerza se la voy a bajar para que no se denote tanto de esta forma. Ahora solo quedaría pues importar nuestro producto. Yo en este caso pues bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a escribir cosmetic. Voy a donde dice free first. Y voy a descargar, creo que estaba en esta fila, si no mal recuerdo. Si no importamos otro producto, no importa. Ok, creo que de momento voy a utilizar este. Y lo voy a importar y lo voy a escalar para dejarlo allí más o menos. Ok, entonces para yo crear ese efecto de desenfoque hacia el fondo, con el fondo en degradado, lo que hice fue que apliqué exactamente los mismos principios que utilicé. Lo que hice es que voy a cambiar aquí a render, voy a pasar esto a cycles. Vemos que aquí ya tengo la refractancia funcionando aquí, que se ve por encimita. Y voy entonces ahora a crearle lo que sería el fondo. Voy a darle donde dice World. Voy a hacer exactamente los mismos pasos que hice antes con Gradient Texture. Me fui donde dice Color Ramp. Factor, perdón. Y entonces aquí donde dice Control T en Gradient Texture para agregar estos otros dos nodos. Voy a rotar ese nodo, o más bien ese valor por 90 para dejarlo así. Cosa que la parte blanca se esté atravesando lo que sería una línea más horizontal. Voy a crear mi cámara. Y voy a posicionarla obviamente un poco más encima para que se vea el producto y el fondo de esta manera. Ya les había dicho que en social media utilizamos un milimetraje más alto, de esta forma. Y creo que tal vez pueda rotar un poquito la cámara. No, creo que si la cámara no la roto, creo que funciona mejor. Voy a posicionarla un poquito más por encima. Creo que algo así queda bien. El plano puedo agrandarlo, voy a agrandarlo más. Voy a darle un valor de por 4. Y regreso nuevamente a tal escala. Voy a escalarlo un poco más para que las ondas no se pierdan. Y de esta manera pues bueno, ya quedaría pues ya darle los últimos detalles. Por ejemplo, ya que el fondo no quiero que sea así negro con blanco, sino que quiero sea un fondo con tonos más pasteles, puedo seleccionar que el tono blanco sea como un tono celeste y el tono negro sea como un tono celeste oscuro, de esta manera, más o menos así. O tal vez un tono, tal vez darle la fuerza del entorno por 5 para que sea más fino. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestro maquetado ya puesto, si se preguntan, tengo un fondo que es como negro. No es que el fondo sea negro, sino que la cámara está enfocando parte de este plano que es como oscuro, como un azul oscuro. En este caso lo que voy a hacer es que me voy aquí, una vez agregado tanto el nodo de mapping como el nodo de texture, conectado a la parte automática que es en general, voy a darle en aplicar donde dice X y así más o menos podría moverlo. Por ejemplo, si alejo la cámara, veo que se desplaza hacia abajo. Lo mismo pasa que si yo lo voy un valor en negativo, la parte oscura empieza a predominar más en el entorno. En este caso puedo escribir punto 1 y creo que se empieza a lograr parte de ese fondo y quedaría algo más o menos como un tono un poco más degradado. Ahora bien, una vez que ya tenga mi superficie, mi producto y mi fondo establecidos, voy a darle entonces el desenfoque de cámara. Para eso me voy aquí a la pestaña de cámara, seleccionando cámara, y donde dice Depth Field, puedo entonces seleccionar con el cuentagotas nuestro producto
para enfocar el producto y el fondo empieza a ser parte secundaria del enfoque. Voy a darle un valor de 0.9 por ejemplo, y empezaremos a ver que ahora el fondo está mucho más borroso y el fondo queda casi como un segundo plano. Aquí lo importante es entender que cuando se desenfoca de esta manera, todas las otras texturas empiezan a ser en el fondo más secundarias y él empieza como a hacer un borrado. Ok, voy a darle nuevamente acá, voy a darle un valor un poco más bajo a lo que es el valor de la textura, 0.09. Valor de roughness un poco más notorio. Y ahora para finalizar, para darle ese acabado final que es como, como de luminosidad, voy a crearle una luz. Voy a apretar Shift A donde dice luz de área de esta manera y lo voy a estirar de forma horizontal. Para apoyarme voy aquí donde dice 3D Beeper y voy a colocarlo en el fondo de esta manera, girándolo. Más o menos colocarlo a esta altura, más o menos aquí casi al límite con el borde de lo que es la textura esta. Y voy a estirarlo un poco más, voy a darle una fuerza de 45 tal vez, un poco más fuerte quizá, de esta forma, y más o menos tendrías entonces ya el efecto deseado. Si ustedes se preguntan cómo yo hice para colocar que esa textura como que empezara a hacer esas ondas, fue muy fácil. Lo único que hice fue que me fui aquí donde dice Face Off y solamente le di un valor con el QuickTime o el Timeline y le di un valor creciendo. Si se fijan, en este caso está yendo hacia adentro, bueno, sería un valor en negativo, sería algo como esto más o menos. Y entonces para yo animarlo, pues bueno, solamente voy a abrir una nueva ventana, Timeline, apretando I solamente sobre nuestro nodo hasta el valor de 100 por ejemplo. Le voy a dar un valor de tal vez menos 5 quizá, y aprieto I nuevamente sobre nuestro elemento. Veremos que aquí ya tengo pues la animación de esta manera. Bien, y ya entonces con esto sería la primera parte del video tutorial de lo que sería un montaje para redes sociales. Aquí, como siempre les digo, repasen lo que es más el aspecto del milímetros de la cámara, que siempre lo dejo en un ángulo de 145 milímetros. También lo que sería un producto fotomontado sobre lo que sería un mapeado de fondo. Y entonces ya lo que serían los detalles, por ejemplo, la cámara con su desenfoque, etcétera. Y nada chicos, me despido, un saludo, cualquier consulta la puedes dejar en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en la segunda parte de este video tutorial. Hasta pronto.